¿Sabías que hay 3 hechos históricos que, hasta el día de hoy, desafían a los historiadores más brillantes, a los escépticos más duros y a los científicos más racionales? Lo que estás a punto de escuchar no es un sermón religioso. Lo que te traigo es historia en estado puro. Hechos registrados, testimonios documentados, pruebas que no han podido ser desmontadas, aunque han pasado siglos y se han invertido montañas de esfuerzo, tinta y recursos tratando de encontrar una explicación alternativa que encaje. Además, te voy a contar un detalle interesante. Algunos de esos expertos son creyentes, claro está. Hay quienes ven en estos hechos la confirmación de su fe, la pieza que completa el rompecabezas espiritual en el que han creído toda su vida. Pero muchos otros, y escucha bien, son agnósticos, ateos y escépticos. Así que si quieres profundizar en este tema fascinante, quédate con nosotros hasta el final, porque aprenderás muchísimo. Comenzamos. Antes de comenzar, si te gustan los misterios históricos, las historias ocultas de la Biblia y los enigmas que ni los expertos han podido resolver, suscríbete ahora mismo. Subimos nuevos videos todos los miércoles y aquí no le tenemos miedo a las preguntas incómodas. Activa la campanita de notificaciones y si ya eres parte de nuestra comunidad, no olvides dejarnos un like para apoyarnos y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy te va a volar la cabeza. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que pese a sus diferencias ideológicas, todos, absolutamente todos, terminan chocando contra el mismo muro. Un muro formado por 3 hechos históricos, 3 acontecimientos que no encajan en ninguna teoría naturalista, 3 puntos que ni los más escépticos han podido desmontar por completo. Son como piezas de un rompecabezas incómodo que desafía la lógica, la razón y hasta el sentido común, pero que ahí están, firmes como una roca, atravesando siglos de estudios, debates y discusiones, sin que nadie haya logrado sacarlas de la mesa. Estos 3 hechos no son especulaciones modernas, ni conclusiones de teólogos encerrados en torres de marfil. Son eventos que quedaron registrados en las primeras décadas tras la muerte de Jesús, cuando todavía vivían testigos presenciales, personas que vieron, escucharon y vivieron en carne propia lo que pasó. Personas que no tenían ningún incentivo para mentir y que en muchos casos pagaron con su vida el simple hecho de contar lo que habían visto. Y por eso, aunque creas que ya lo sabes todo, que esto es un tema trillado, que la historia de Jesús es solo un relato religioso más, te invito a escuchar con mente abierta. Porque cuando te enfrentas a estos 3 hechos, lo que queda es un misterio histórico de proporciones colosales. Uno que, te lo garantizo, no deja indiferente ni al más escéptico. Así que quédate hasta el final del video porque estoy seguro de que lo que descubrirás hoy con estos 3 hechos que no solo desafían la lógica, también desafían nuestra manera de entender la historia misma. Y una vez los escuches, te harás la misma pregunta que se han hecho historiadores, arqueólogos y científicos durante siglos. ¿Qué pasó realmente con Jesús de Nazaret? El primero es el hecho irrefutable de la tumba vacía. Y si de entrada te suena como algo menor, déjame explicarte por qué este hecho, aparentemente simple, lleva casi 2000 años poniendo contra las cuerdas a historiadores, arqueólogos, teólogos, escépticos y creyentes por igual. Porque la existencia de una tumba vacía en sí misma no es un hecho raro. Pero cuando hablamos de esta tumba en particular, la tumba de un hombre que fue ejecutado pública y brutalmente en uno de los momentos históricos mejor documentados del primer siglo, en una región repleta de testigos hostiles y bajo la vigilancia de una de las administraciones militares más meticulosas de la antigüedad, entonces la cosa cambia. Empecemos con algo básico, algo que se repite una y otra vez en la historia de las grandes figuras espirituales. Sus tumbas son parte de su legado.
Las tumbas de personajes religiosos y políticos suelen convertirse en centros de veneración, puntos de peregrinaje, símbolos de identidad cultural y espiritual. Ocurre con figuras de toda tradición, época y región. Pensemos en Buda. Sus restos reposan en Kushinagar, India. Y no es cualquier tumba, es un sitio sagrado, visitado cada año por miles de personas que honran su memoria, buscan conexión espiritual y recuerdan sus enseñanzas. Esa tumba es un punto de referencia histórica y religiosa. Luego está Abraham, una figura clave no solo para el judaísmo, sino también para el cristianismo y el islam. Su tumba, ubicada en Hebrón, Palestina, es uno de los lugares más custodiados y reverenciados de la región. Desde hace milenios, creyentes de diversas tradiciones han viajado hasta allí para rendir homenaje al patriarca. Su tumba es un puente entre culturas y religiones, un símbolo tangible de la historia compartida de tres grandes credos. Y no podemos dejar fuera a Mahoma, el profeta del Islam, cuya tumba se encuentra en Medina, Arabia Saudita. Su sepulcro no es solo un lugar de reposo, es el corazón espiritual de la segunda ciudad más sagrada para los musulmanes. Millones de fieles visitan cada año su tumba, un sitio protegido, venerado y conservado con extremo cuidado, porque el legado de Mahoma está profundamente ligado a ese espacio físico. ¿Y qué pasa con Jesús de Nazaret? Ahora viene el giro que desconcierta incluso al historiador más escéptico. Jesús no tiene tumba, o mejor dicho, su tumba existió, pero está vacía. Y no porque nunca lo enterraron o porque no se sepa dónde estaba, no. Sabemos que fue sepultado, sabemos exactamente dónde, y sabemos que esa tumba fue encontrada vacía a los pocos días de su entierro. No estamos hablando de un rumor vago o de una leyenda construida siglos después. Estamos hablando de un hecho documentado, reconocido no solo por sus seguidores, sino también por las autoridades romanas y judías de la época, quienes tenían todo el interés de mantener ese cuerpo exactamente donde estaba. Porque esa tumba vacía no era un simple problema religioso. Era un problema político, social y cultural. El cuerpo de Jesús era la prueba definitiva de que el predicador rebelde había sido eliminado. Si el cuerpo desaparecía, la narrativa romana y judía quedaba en entredicho. De ahí que, tras su ejecución, las autoridades tomaran medidas extremas para asegurarse de que el cadáver no fuera robado. Sin embargo, apenas 2 días después, la tumba estaba vacía. Sin señales de un robo forzado, sin rastros de un rescate clandestino, sin testigos que afirmaran haber visto algo sospechoso. Solo vacío. Y ese es el primer hecho histórico que deja perplejos a investigadores de toda ideología, desde creyentes devotos hasta ateos militantes. Porque la tumba vacía es un dato aceptado incluso por académicos que rechazan cualquier interpretación religiosa. Está documentado en fuentes independientes. No es un invento tardío de la Iglesia. Es un punto de partida histórico ineludible. Entonces, llegan las preguntas incómodas, esas que ningún documental escéptico puede evitar. ¿Y si Jesús nunca estuvo realmente muerto? ¿Y si fue retirado de la cruz aún con vida, y sus seguidores lo ocultaron y lo cuidaron en secreto hasta que se recuperó? ¿Y si todo fue una gran conspiración para simular una resurrección? Esas son las explicaciones favoritas de quienes buscan una salida racional. Son respuestas tentadoras, lo admito. Pero su atractivo se desvanece cuando te sumerges en los detalles médicos, logísticos y políticos del caso. Para empezar, está la brutalidad metódica de la crucifixión romana. Los romanos no eran aficionados ni improvisados. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, era un espectáculo de poder y un acto de control social. Cada crucifixión era un mensaje público.
Así termina cualquiera que desafíe a Roma. A los condenados se les rompían las piernas para que el peso de su propio cuerpo les impidiera respirar y murieran más rápido. Pero a Jesús no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque según los propios soldados romanos, hombres entrenados para reconocer la muerte de un vistazo, ya estaba muerto. No lo dijo un discípulo emocionado ni un seguidor fanático. Lo dijeron los verdugos profesionales de Roma. Y por si eso fuera poco, vino el golpe de gracia. Un soldado le atravesó el costado con una lanza, no un rasguño, una herida profunda, directa al corazón y a los pulmones. Testigos presenciales, recogidos en fuentes históricas, afirman que de la herida brotó sangre mezclada con agua. ¿Milagro místico? No. Eso es ciencia médica. Lo que vieron es compatible con un derrame pleural y pericárdico, evidencia clara de un fallo cardíaco masivo, probablemente causado por shock hipovolémico tras horas de tortura y crucifixión. Jesús no estaba desmayado, no estaba fingiendo, estaba muerto. Y los soldados romanos lo confirmaron con un procedimiento estándar, la lanza en el costado. No había margen para errores. Entonces, volvemos al punto central. ¿Cómo desapareció el cuerpo de un hombre muerto, custodiado por soldados entrenados, en una tumba cerrada con una gran piedra y sellada por las autoridades? ¿Por qué nadie pudo presentar ese cuerpo, ese único y crucial cuerpo, que habría desmontado por completo la naciente creencia en la resurrección? Y lo más extraño, si sus discípulos se hubieran robado el cuerpo, ¿por qué estaban dispuestos a morir afirmando que lo habían visto resucitado? ¿Quién arriesgaría su vida para proteger una mentira sin beneficios personales? Y si el cuerpo nunca salió de la tumba, ¿por qué nadie pudo mostrarlo? La tumba vacía no es solo un detalle curioso. Es el núcleo de un misterio histórico que atraviesa siglos y que, hasta el día de hoy, sigue sin una explicación naturalista convincente. Ni los escépticos más duros han logrado presentar una hipótesis sólida que encaje con todos los datos. Y mientras la tumba sigue vacía, la pregunta permanece: ¿cómo explicas tú la tumba vacía de Jesús de Nazaret? El segundo hecho es la seguridad. Este punto es absolutamente clave y, sorprendentemente, es uno de los más documentados y menos debatidos por los historiadores. No estamos hablando de un rumor de segunda mano o de un detalle decorativo añadido siglos después para embellecer la historia. Estamos hablando de un procedimiento oficial, solicitado por las máximas autoridades religiosas de Jerusalén, autorizado por el gobernador romano Poncio Pilato y ejecutado por soldados profesionales del ejército imperial, el ejército más eficiente, temido y disciplinado de su tiempo. ¿Por qué tanto interés en asegurar la tumba de un predicador crucificado? Porque los líderes religiosos judíos no eran tontos. Sabían perfectamente quién era Jesús. Lo habían seguido de cerca, habían analizado cada una de sus palabras y lo consideraban un peligro desde mucho antes de su arresto. Pero lo que más les preocupaba no era solo su enseñanza, sino algo mucho más específico y alarmante. Jesús había anunciado en repetidas ocasiones y ante multitudes que resucitaría al tercer día. Para los líderes del Sanedrín, esa afirmación era una bomba de tiempo. Porque si alguien, sus discípulos, algún seguidor anónimo o incluso algún fanático espontáneo, lograba sacar el cuerpo y fingir que había resucitado, toda la operación de eliminar a Jesús habría sido un fracaso. No solo lo habrían convertido en un mártir, sino que habrían dado inicio a una leyenda imparable. Así que tomaron precauciones extremas, no dejaron nada al azar. Por eso fueron personalmente ante Poncio Pilato.
Y esto es muy relevante. No enviaron un simple mensajero o escribieron una carta formal. No. Los miembros más influyentes del Consejo Judío, los hombres de mayor prestigio y poder en la comunidad, acudieron en persona al palacio del gobernador romano para hacer una petición muy específica. No bastaba con sellar la tumba o colocar a sus propios guardias del templo. Querían soldados romanos. Querían la seguridad de una fuerza militar implacable. Querían la garantía de que ningún pescador galileo torpe pudiera acercarse a la tumba sin ser detenido, interrogado o directamente ejecutado en el acto. Y Poncio Pilato, harto ya de todo el drama político-religioso que Jesús había desatado en Jerusalén, accedió. Para él, era un problema menor. Un destacamento de guardia para vigilar una tumba no comprometía las operaciones militares. Así que aprobó la petición y despachó soldados romanos. No cualquier guardia improvisada. Soldados de un ejército que había conquistado y mantenido bajo control todo el Mediterráneo. Una fuerza de ocupación con cero margen de error y un código disciplinario brutal. Si un soldado romano fallaba en su misión, pagaba con su propia vida. La tumba de Jesús quedó así sellada con el sello imperial. Romperlo era desafiar directamente a Roma, y vigilada por una unidad de soldados que sabían que de ese turno dependía más que su salario, dependía su cabeza. No podían dormirse, no podían relajarse, no podían fallar. Lo que estaban custodiando era más que un cadáver. Era la estabilidad política y religiosa de toda la región. Y sin embargo, al amanecer del tercer día, la tumba estaba vacía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no fue un rumor que circuló en la clandestinidad cristiana. Fueron los propios guardias romanos quienes lo reportaron. Hombres que no tenían ninguna afinidad con el movimiento de Jesús. Soldados que, en cualquier otro caso, habrían sido ejecutados sin juicio por semejante error. Sin embargo, esos guardias no fueron castigados, no fueron arrestados, no fueron juzgados. En lugar de eso, ocurrió algo completamente ilógico desde el punto de vista militar y político. Las autoridades judías, en lugar de exigir a Pilato la ejecución ejemplar de esos soldados, les ofrecieron una suma de dinero desproporcionada para que guardaran silencio. Aquí es donde entra el primer gran signo de interrogación. ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué no simplemente castigar a los soldados y buscar el cuerpo de inmediato? ¿Por qué no iniciar una caza masiva de discípulos y simpatizantes para recuperar el cadáver? ¿Por qué las mismas autoridades religiosas, tan interesadas en apagar cualquier brote de rumor sobre la resurrección, prefirieron pagar por el silencio en lugar de exigir resultados? Esto no tiene sentido si la desaparición del cuerpo hubiese sido obra de un robo normal. En cualquier otra situación, el Sanedrín habría movido cielo y tierra para localizar el cuerpo y presentarlo públicamente como prueba de que Jesús seguía muerto. Hubiera sido el golpe definitivo para desmentir cualquier rumor sobre una resurrección, mostrar el cadáver, humillar a los discípulos y cerrar el caso. Así se manejaban las crisis religiosas y políticas en ese tiempo. Era manual básico de control social, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Qué vieron esos guardias? ¿Qué experiencia fue tan desconcertante que prefirieron callar incluso ante la amenaza de perder sus propias vidas por incumplir su deber? Los documentos más antiguos describen ese momento como un terremoto, pero no uno común. Fue un evento con una dimensión sobrenatural, al punto que los propios soldados, hombres endurecidos, acostumbrados a la violencia y la brutalidad, terminaron aterrados. Algo vieron, algo que no se atrevieron a describir públicamente. Y ese silencio comprado es, en sí mismo, una prueba indirecta de que lo que sucedió en esa tumba no fue normal, porque los sobornos no son gratis. No se pagan por fallos menores, y menos en un sistema tan despiadado como el romano.
Ese dinero no era para cubrir una negligencia. Ese dinero era para enterrar algo mucho más incómodo. Algo que las autoridades religiosas sabían que, de salir a la luz, destruiría cualquier intento de controlar la narrativa oficial. Y aquí estamos, 2000 años después, con la misma pregunta. ¿Qué ocurrió exactamente en la tumba de Jesús? ¿Qué evento fue tan impactante que los soldados prefirieron guardar silencio y las autoridades prefirieron pagar en vez de investigar? ¿Por qué, en lugar de mostrar un cadáver, solo pudieron ofrecer un silencio comprado? Esa tumba sellada, vigilada y custodiada por el imperio más poderoso del mundo antiguo, terminó vacía. Y nadie ha podido explicar cómo. Eso es lo que convierte este hecho en uno de los mayores misterios históricos de la humanidad. Y es solo el principio. Y finalmente el tercero, la transformación de los discípulos. Pocas veces en la historia de la humanidad ha ocurrido un cambio tan abrupto, tan radical y tan inexplicable en un grupo de personas como el que sucedió con los seguidores más cercanos de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de un grupo de hombres sencillos, sin formación académica avanzada, sin experiencia política, sin conexiones de poder. Hombres comunes y corrientes, pescadores, recolectores de impuestos, trabajadores de oficios básicos, hombres que, en el momento en que su líder fue arrestado, huyeron como niños asustados. En el jardín de Getsemaní, cuando los soldados romanos y los guardias del templo llegaron para capturar a Jesús, sus discípulos, esos mismos que juraban que lo seguirían hasta la muerte, salieron corriendo. Lo dejaron solo. Pedro, el más vocal, el más impulsivo, el primero en decir que daría la vida por Jesús, terminó negándolo 3 veces ante el temor de ser reconocido. Después de la crucifixión, ese grupo estaba completamente destrozado. No solo emocionalmente, estaban aterrados. Su maestro, a quien creían el Mesías, había muerto de la forma más humillante y pública posible. Y para colmo, en medio de la Pascua, en Jerusalén, cuando la ciudad estaba repleta de peregrinos que habían presenciado la ejecución, no había dónde esconderse. Sabían que ellos podían ser los siguientes. Se encerraron, literalmente. Trancaron puertas y ventanas. Se escondieron en casas y rincones oscuros, paralizados por el miedo. No había plan, no había estrategia, no había nada. Su movimiento había muerto en la cruz junto con Jesús. Sus esperanzas estaban sepultadas. Lo último que tenían en mente era salir a predicar algo. Y sin embargo, algo pasó, porque apenas unos días después, ese mismo grupo de hombres aterrorizados salió de sus escondites transformado. No estaban escondiéndose ni murmurando discretamente entre pequeños grupos de confianza. No, salieron a las calles, directo al templo de Jerusalén, el epicentro religioso de sus enemigos, el lugar más peligroso para ellos. Y allí, en público, ante multitudes y autoridades religiosas, proclamaron algo absolutamente escandaloso. Jesús había resucitado. Pero lo interesante no es solo que lo proclamaran, es cómo lo proclamaron. No hablaban de Jesús como un símbolo, no lo presentaban como una metáfora de la lucha espiritual, no lo reducían a un ejemplo de moral o a un mártir inspirador. No, lo decían con una claridad absoluta: lo vimos, no lo soñamos, no lo imaginamos. Lo vimos con nuestros propios ojos, tocamos sus manos perforadas, tocamos su costado abierto, comimos con él, caminamos con él. Nos habló, nos dio instrucciones específicas. No era un espíritu, no era una visión, era Jesús, en carne y hueso, vivo. Esa seguridad, esa convicción no era propia de fanáticos religiosos que querían creer algo a toda costa. Era el tipo de certeza
que solo puede surgir de una experiencia directa, personal, tangible. Porque recuerda, estos hombres no eran filósofos ni teólogos sofisticados, eran pescadores. Sabían diferenciar entre un cadáver y un hombre vivo. Sabían lo que era un fantasma o un sueño. No estaban proclamando un dogma espiritual, estaban relatando un hecho físico, concreto, verificable. Y lo más sorprendente, sabían perfectamente que hacerlo les costaría la vida. No vivían en una sociedad donde podías expresar libremente cualquier creencia sin consecuencias. Jerusalén estaba bajo ocupación romana. El Sanedrín controlaba el ámbito religioso y la relación con Roma. Proclamar que Jesús estaba vivo era desafiar tanto a la autoridad religiosa judía como al imperio romano. Era ganarse enemigos en todos los frentes, y sin embargo lo hicieron, públicamente, sin protección, sin privilegios, y pagaron el precio. Ninguno de ellos se enriqueció. Ninguno ganó poder, prestigio o privilegios materiales. No obtuvieron tierras, títulos ni beneficios. Todo lo contrario. Fueron perseguidos, arrestados, torturados y ejecutados de las formas más brutales que puedas imaginar. Crucificados, decapitados, apedreados, arrojados a las fieras en el circo romano. Y ninguno se retractó. Ninguno. Y esto es clave. Si todo lo que proclamaban era mentira, si sabían que ellos mismos habían robado el cuerpo o fabricado una historia, ¿por qué seguirían con la mentira hasta el punto de ser ejecutados por ella? Piensa en eso. Las mentiras son útiles cuando te benefician. Sirven para ganar poder, dinero, prestigio, fama. Pero en el momento en que una mentira empieza a costarte todo, tu reputación, tu libertad, tu familia, tu vida, lo lógico es soltarla. Confesar, decir, era un invento, pero ninguno lo hizo. No uno, no dos. Todos prefirieron morir antes que negar lo que habían visto. ¿Qué tipo de mentira tiene ese poder? ¿Qué engaño masivo resiste la tortura, la cárcel, la amenaza constante de muerte? La psicología humana no funciona así. Ni siquiera en las sectas más extremas de la historia vemos algo similar. Los seguidores de sectas mueren por fanatismo, sí, pero mueren por algo que creen. Los discípulos de Jesús no murieron por una creencia. Murieron afirmando un hecho, algo que habían visto con sus propios ojos. Tocaron con sus propias manos. No era una fe ciega, era testimonio directo. Y ahora conecta los puntos. La tumba vacía, que ni Roma ni el Sanedrín pudieron explicar. Los testimonios directos, registrados por fuentes que conocemos y fechados tan cerca de los eventos que muchos de los testigos seguían vivos para confirmar o desmentir lo que se decía. Y la transformación radical de un grupo de hombres aterrados, que pasaron de esconderse como fugitivos a predicar con una valentía suicida que cambió la historia del mundo. Todo esto encaja en una sola explicación. Una explicación incómoda. Una explicación absurda desde el punto de vista de la lógica materialista. Una explicación que, sin embargo, es la única que conecta todos los puntos sin forzar nada. La resurrección. No es una leyenda tardía. No es un invento de la iglesia medieval. No es un mito espiritual para inspirar conversiones. Es la única explicación histórica que tiene sentido y que hasta el día de hoy nadie ha podido desmontar de manera convincente. Y ahora te toca a ti. Si no fue la resurrección, ¿qué fue? ¿Cómo la explicas tú?
Si este video te fue de bendición, te voy a pedir 3 cosas. Primero, que lo compartas con otros hermanos en la fe, quizás a través de tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Segundo, que nos dejes un fuerte like para apoyarnos con este video. Y finalmente te quiero pedir que nos dejes tu opinión. Y si olvidamos incluir algún dato importante sobre la resurrección de Jesús, te invitamos para que nos ayudes y lo comentes. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.